Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos, que hacemos en el marco de la conmemoración del 11 de febrero. Ya es casi el último día de la jornada que plantea la UNAM para conmemorar al Día Internacional de las Niñas, las Jóvenes y las Mujeres en la Ciencia, y el llamado de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM este año fue centrarse en las epistemologías feministas. Y nosotros nos sumamos a ese llamado porque creo que en términos de los estudios urbanos es muy pertinente retomar justamente las bases, ¿no?, que llevan a plantear pues, el proyecto feminista de las ciudades y justamente comprender desde dónde se está posicionando una persona que se asume feminista. Ahora se escucha mucho el término de urbanismo feminista, ¿no? Entonces, bueno, es bueno una oportunidad de comprender a qué se refiere y de dónde abreva esta postura y que sea además porque se cristalizan en propuestas, ¿no?, sobre las ciudades. Y para ello tenemos a tres invitados que nos hacen favor de estar ahorita en el panel, que son en parte miembros del comité académico del seminario, que a mí me da mucho gusto que hayan accedido a participar. Y por otro lado, que es Lourdes García y Leonardo Olivos. Y por otro lado está la doctora Karim Mesuri, que también es experta en el tema y también me da mucho gusto que haya aceptado participar. Voy a proceder a leer las semblanzas, pero antes quiero comentarles, y esperando que se terminen de agregar las personas que están en sala de espera, quiero comentarles unas reglas de convivencia. Este es un espacio seguro y de aprendizaje. Entonces, queremos pedirles que sigan la dinámica. Vamos a tener ahorita una ronda de conversación guiada a través de preguntas clave con los panelistas y después ya seguiremos abriendo la conversación al público para que cada quien pueda plantear preguntas o dar su opinión, algún comentario. Lo que sí es importante es respetar el orden en el que se da la palabra. Yo voy a moderar la sesión y también no interrumpir a quienes estén hablando en ese momento. Obviamente es un espacio seguro, entonces cualquier forma de agresión pues no va a ser tolerada y podrá ser sacada del aula la persona que no cumpla con las reglas. Bueno, una vez que ya dimos el tema del aviso legal, pues bienvenidas y bienvenidos, en verdad, a esta primera sesión del Seminario Ciudad Habitable para Todas y Todos 2024. Y procedo a presentar a las panelistas del día de hoy. Voy a comenzar con la maestra María de Lourdes García Vázquez. Ella es arquitecta de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, que tiene estudios de posgrado en diseño arquitectónico por la misma universidad. Actualmente es coordinadora e investigadora del proyecto Laboratorio Hábitat Social, Participación y Género, también conocido como LAJA, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y es profesora de tiempo completo en esta facultad. Tiene una muy larga trayectoria profesional realizando proyectos urbano-arquitectónicos con los pobladores y organizaciones sociales a través de la planeación, diseño y construcción y evaluación colaborativa. Y ha sido integrante de múltiples organizaciones profesionales, académicas y ha impulsado proyectos de investigación. Ha participado más de 50 congresos, seminarios y talleres, galardonada con múltiples reconocimientos a nivel nacional y tiene una producción bibliográfica de más de 30 artículos, ensayos y planes publicados tanto en territorio nacional como en el extranjero. Y por supuesto, su principal obra se traduce en intervenciones urbanas y proyectos de gestión comunitaria. Entonces, me da mucho gusto darte la bienvenida, Lourdes, que estás en el panel de hoy. Y también tenemos en este panel a la doctora Karim Suri Salvatierra, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y licenciada en Ciencia Política por la UNAM. Actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en el PUEC de la UNAM con el proyecto de investigación
herramientas feministas para las disciplinas arquitectónico-urbanísticas. Fue consultora de ONU Mujeres en la implementación del Proyecto Global de Ciudades y Espacios Seguros para las Mujeres y las Niñas, en la fase de fortalecimiento de capacidades en Torreón, Puebla y Ciudad de México. Sus investigaciones más recientes se enfocan a la reflexión sobre la posibilidad de una arquitectura y un urbanismo feministas y sobre las significaciones de la ciudad inclusiva. Y me da mucho gusto, Karime, que nos acompañes el día de hoy. Y finalmente les presento al doctor Leonardo Felipe Olivos Santoyo. Bueno, Leonardo Olivos, quien es doctor en estudios latinoamericanos, maestro en estudios políticos y sociales y licenciado en ciencia política por la UNAM. Actualmente es investigador asociado C de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, o sea, el CEICH, y sus líneas de investigación son género de los hombres, ciudades seguras para las mujeres y los hombres, identidades, cuerpos y política, sexualidades, masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades. Justamente Leonardo Olivos ha participado en numerosos proyectos de investigación, publica artículos académicos de manera individual y en conjunto y ha escrito capítulos de libro y bueno, tiene una larga trayectoria académica. Una de las últimas publicaciones son Vivir y transitar en Ciudad Universitaria, diagnóstico participativo sobre el Estado de Derecho a la movilidad libre y segura en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra, Topografías de la ciudad en Ciudad Universitaria, buscando alternativas feministas. Y La construcción de la paz y la crítica a la masculinidad hegemónica, exploraciones sobre una relación poco entre muchas otras, ¿no? Y recientemente, en febrero de 2024, impartió la conferencia La violencia de género y los caminos para su erradicación del taller José Villagrán García, justamente en la Facultad de Arquitectura. En general, nuestros panelistas, como ven, están muy relacionados con el tema que aquí nos trae y ya no les quito más tiempo para que ellos comiencen a participar. Vamos a tener una ronda de diálogo con unas preguntas clave. La primera de ellas es sobre qué es la epistemología feminista y cuáles son sus principales características. No sé quién quiera empezar. Yo, en mi caso, sí quiero señalar que la práctica de integrar el feminismo, la perspectiva de género, no es como la intención principal de mi práctica, porque yo me dedico a la construcción, al diseño y, bueno, en general a la producción de proyectos urbano-arquitectónicos. Pero sí me parece fundamental el tener una posición, como ya había señalado en el urbanismo, desde el feminismo, porque las ciudades están habitadas, bueno, mínimo por hombres y mujeres, ¿no? Y desde esta visión, nosotros lo que hemos hecho, hemos integrado a una práctica que ya teníamos, hemos integrado una serie de elementos para nosotros no hay una perspectiva feminista, ¿no? Una epistemología solo, ¿no? Sino el feminismo como movimiento social y la epistemología feminista realmente son diversos, son diferentes y no son homogéneos ni universales. Por lo tanto, en nuestro caso, el hecho de trabajar con sectores de escasos recursos realmente nos ha llevado a construir una epistemología, es decir, una posición ante cómo vamos a abordar el problema, integrando de diversos puntos de vista que realmente sostienen una práctica que ya habíamos venido construyendo. Entonces, en este sentido, lo que hemos hecho es tener como categoría de análisis la experiencia de las mujeres, porque nosotros en el diseño, nosotros hacemos diseño participativo y producción social del hábitat y la vivienda, y en donde nuestro enfoque fundamental es la participación. Entonces partimos también desde esta visión del feminismo
desde la experiencia de las mujeres. Y trabajando con esto, lo que hemos tenido como fundamento, en primer lugar, es esta visión de Sandra Harding del punto de vista. Es decir, un punto de vista que no es igual para las mujeres, por ejemplo, de una epistemología feminista que prevalece, que la académica, en donde ellas están interpretando o están abordando el conocimiento desde la visión europea, blanca y generalmente de clase media, ¿no? En el trabajo con las organizaciones populares, pues las mujeres no tienen esta visión y además su problemática no se asemeja. Sí hay algunas cosas que coinciden, pero otras son muy específicas de ellas. Entonces partimos de esta visión del punto de vista de las mujeres que plantea Sandra Harding, en donde lo que está al centro es cómo ellas desarrollan su vida cotidiana y a partir de la vida cotidiana van generando toda una serie de condiciones que las lleva tanto a plantear y a visibilizar sus necesidades, como también a buscar las soluciones que satisfagan estas necesidades, que insisto, son específicas y son diversas, porque la población de las colonias populares pues no es de mujeres citadinas, ¿no? Que tengan generaciones viviendo en la Ciudad de México, sino provienen de los estados, tienen diferentes condiciones tanto de clase social como de etnias, ¿no? Sí, por ejemplo, yo trabajo mucho en Iztapalapa y ahí pues hay gente otomí, hay gente mazateca, hay personas mazahuas, etcétera. Pero también hay mujeres ya de las que proceden también de generaciones que ya se asentaron aquí, y entonces todo este universo tiene que ser contemplado. Entonces, ese es uno de los puntos. Ya un poco después nosotros abordamos la visión de Donna Haraway, que ella plantea el conocimiento situado. Eso para nosotros es fundamental, porque ella señala que, bueno, sí el punto de vista, porque el conocimiento es parcial. Y es parcial en tanto que nosotros como investigadores, y bueno, en el caso de nosotros como productores, realmente tenemos una visión que hace que seleccionemos ciertos o interpretemos ciertos datos, ciertas condiciones, pero que va a hacer que el conocimiento sea parcial, pero también es localizable. Si no es lo mismo, volviendo al ejemplo de la Ciudad de México, en el caso de nosotros, trabajar con gente de Milpalta que trabajar con gente de la Miguel Hidalgo o de Iztapalapa. Sí, ellos necesitan, por ejemplo, equipamiento, sí, pero los equipamientos son diferentes, no son los mismos. Y en este caso, sí, para nosotros es muy importante esta visión y sobre todo un tercer elemento que señala Haraway, que dice, tiene que ser crítico, ¿no? Porque realmente tenemos que, en el caso de nosotros, dar una solución. Si no nada más es conocer cuál es el problema, sino plantear la solución y concretarla, ¿no? Porque requerimos espacios. Y lo otro que también, pues ya viendo esta diversidad de personas que pueblan estas colonias, pues también nos apoyamos en el feminismo negro, ¿no? En esta visión, bueno, de varias, ¿no? Pero en específico de Kimberly Crenshaw, que es la interseccionalidad. Es decir, sí hay toda una serie de desigualdades y discriminaciones y falta de atención hacia las mujeres,
pero también esto se da no solo por el género, sino por la clase, por la etnia, por la condición de salud, por la edad, etc. Y el otro elemento que últimamente hemos sumado es el que lo vemos desde el feminismo decolonial. ¿Por qué? Porque a la interseccionalidad la vemos con relación, se coordina con las relaciones de poder, ¿no? Y aquí para nosotros es fundamental porque las soluciones para todas las problemáticas en la ciudad depende de políticas públicas. Y aquí tenemos que ver, en el caso de estas relaciones del poder, es cómo esas políticas públicas, el Estado tiene una posición que hace que interprete, ¿no? Realmente cómo incluye a todos y cada uno de estos grupos para solucionar su problemática. Y desde este punto de vista, lo que vemos, ¿no? Es que ellos pueden tener una visión de asimilación en donde todo es universal, ¿no? Por ejemplo, en la vivienda. Si la Lourdes, vivienda no es un derecho, pues sí. entonces todos tenemos derecho, pero todas son iguales, ¿no? Sí, nada más pensemos en los miles y miles de viviendas abandonadas en que se hizo un prototipo donde todas son iguales y que obviamente pues, no llenan las necesidades específicas de cada uno de los grupos, ¿no? Ahorita Ya, regresamos a ese punto de la vivienda, porque se me hace muy interesante como una aplicación muy clara. sí, Hay sí, dos manos levantadas. No sé si quieras cerrar esta ronda de comentarios y luego volvemos a regresar a los sí, siguientes. sí, yo en este caso también es esta visión de la sociedad, ¿no? Sí, la sociedad, realmente qué concepción tiene el estado de la sociedad y que muchas veces también universaliza. Y por último, la construcción del sujeto, que para mí es esta visión que tienen internalizada de que el sujeto es masculino, ¿no? Y desde el urbanismo feminista, como las ciudades en general están hechas para el hombre, porque el sujeto que tienen es el masculino y no esta diversidad de sujetos. Muchas gracias, Lourdes. Adelante, Karime. Sí, gracias. Pues un poco, como volviendo también a la pregunta inicial, me gustaría hacer como algunas aclaraciones porque, digamos, ya la maestra Lourdes nos habló un poco como de la implementación de, pues de un enfoque obviamente epistemológico y luego metodológico ya en el entorno construido, pero creo que también hay que regresar a entender qué es lo que está haciendo esta epistemología feminista respecto de las ciudades, ¿no? La epistemología, como ustedes saben, es esta, digamos, reflexión sobre cómo se conoce, desde dónde se conoce y quién conoce, incluso cómo se construye el objeto de conocimiento. Entonces, lo que hace la epistemología feminista es poner en jaque al propio conocimiento, porque lo que demostró es que el conocimiento era parcial, porque no incorporaba al 50% de la población, y que además naturalizaba y presentaba como neutro un conocimiento que no solamente estaba sesgado en función del género, sino tenía otros sesgos evidentes, ¿no? Por lo tanto, la producción del conocimiento era una producción hecha desde el poder, hecha desde las élites de poder ancladas en el espacio académico y obviamente era un conocimiento patriarcal, ¿no? Entonces, lo que hace la epistemología feminista en el caso ya muy específico de, pues de las ciudades es evidenciar que, digamos, cómo se construye el conocimiento sobre las ciudades y desde dónde se coloca este conocimiento.
y nos muestra pues una infinidad de elementos, una infinidad de riqueza que nos hacen ver que la manera en la que habitamos no solamente las ciudades, sino los espacios, incluido el espacio doméstico, está atravesada por la desigualdad o por las diversas cruces de las desigualdades que las personas, digamos, atravesamos cotidianamente en nuestra vida, ¿no? Creo que esto es importante porque nos va a hacer entender que tanto, digamos, en el ámbito de la arquitectura y del urbanismo como en otros ámbitos, hay una doxa incuestionable que ha estado muy anclada a esta forma de conocimiento tradicional, científica, o aparentemente científica, yo la pondría entre comillas, y pues no ha permitido muy poco avanzar, incluso todavía aún hay muchos científicos que cuestionan la epistemología feminista porque creen que no tiene procesos de cientificidad claros, cuando pues las mujeres lo han venido demostrando en el campo de la ciencia más dura hasta, digamos, de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Entonces, creo que es importante colocar que desde la epistemología feminista se hace una dura crítica a la naturalización del poder, a la jerarquización del poder y por tanto del conocimiento. Se busca, digamos, visibilizar cómo hemos aprendido el conocimiento desde dicotomías, desde binarios, que lo que nos han, digamos, hecho es producir un conocimiento binario también, que no concibe otro tipo de estructuraciones de conocimiento, ni otro tipo de sujetos. Y eso lo ha venido a colocar la epistemología feminista, como ya decía la maestra Lourdes, con, digamos, los aportes de varias epistemólogas, como pueden ser Helen Longino, Sandra Harding, Donna Haraway, ¿no? Que a mí es un particular punto que me gusta mucho, el del conocimiento situado, porque precisamente lo que nos hizo visibilizar la epistemología feminista es que el conocimiento debería de ser situado, que no hay una contraposición, como decía Pierre Bourdieu, del objetivo y lo subjetivo, sino que cuando estamos produciendo conocimiento, ahí también se está jugando la propia subjetividad de quien está produciendo el conocimiento, y que el conocimiento no es neutral, sino tiene una serie de valoraciones que impactan sobre la producción de dicho conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, y pensando en las ciudades, obviamente cuando hablamos de hacer una crítica desde la producción del conocimiento sobre las ciudades, lo que nos va a evidenciar es que el sujeto de las ciudades desde esta posición patriarcal ha sido un sujeto blanco, masculino, cisgénero, heterosexual y con recursos económicos elevados, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a contemplar no solamente la epistemología feminista, sino las metodologías que derivan de la epistemología feminista, es entender que los espacios han sido espacios fragmentados en función de un orden de género dominante. Por supuesto que ha naturalizado la posición de las mujeres respecto a digamos, los espacios que ocupan las mujeres, anclándolas al espacio de la domesticidad y privándolas del espacio de lo público. Y, digamos, todo esto nos ayuda a romper ese viejo paradigma de las ciudades y a pensar que es posible conformar una idea de ciudad diferente, incluso que es posible conformar una idea de arquitectura y de urbanismo diferente, porque desafortunadamente, y aunque se releva mucho digamos, el ámbito de lo participativo en las disciplinas arquitectónico-urbanísticas, lo que, por ejemplo, yo he visto desde mis investigaciones es que se sigue formando a las y los arquitectos desde este esquema científico tradicional,
que no toma en cuenta la producción de conocimientos que muchas teóricas le han llamado desde los márgenes, ¿no? En donde no solamente estamos las mujeres, están las infancias, están las adolescencias, están aquellas personas de la diversidad sexual, aquellas personas adultas mayores y discapacitadas. Entonces creo que es importante sí entender bien qué propone la epistemología feminista para entonces despatriarcalizar el conocimiento sobre las ciudades y entender por qué, digamos, requerimos una visión diferente de las ciudades y, digamos, de toda la política urbana, ¿no? Creo que yo ahí le dejaría. Muchas gracias, Karime. Adelante, Leo, que también tienes levantada la mano. Adelante. Gracias, Mariana. Gracias, colegas, por su presentación. Me parece que es curioso porque viene al revés, y ahorita viene al revés el orden de las presentaciones. Hubiera sido quizá un poco lo que yo quiero, porque yo quiero regresar justamente a empezar a definir qué es esto que es epistemología, ¿no? Antes de entrar a esto que propiamente tiene que ver con la pregunta de las epistemologías feministas, y quisiera, ya Karime lo apuntó, pero quisiera, digamos, refrendar, reafirmar que la epistemología da cuenta de esta suerte de campo de quehacer reflexivo que tanto la filosofía como la ciencia han generado en torno a cómo se produce el conocimiento, cuáles son las condiciones que posibilitan que esto se genere y cuáles son los criterios que validan la veracidad de cierto conocimiento, cuáles serían en ese sentido los métodos apropiados. Eso es, digamos, justamente el campo de reflexión que engloba a esto que conocemos como epistemología. Y todo proceso de creación de conocimiento científico y filosófico conlleva implícita o explícitamente alguna asunción de cómo se produce y cómo debería de serlo, porque estas discusiones no son discusiones solamente que describan una situación, son también discusiones normativas de cómo la ciencia y la filosofía debía de ser. Pero dentro de estos espacios, ha habido desde el origen, por lo pronto, de nuestra tradición, que siempre se remonta a los clásicos griegos, ¿no? Digamos, vivimos en un mundo occidentalizado, en este sentido, nuestra América forzada a occidentalizarse, y ese es el referente primario o inaugural, ¿no? El mundo griego ya tenía una gente que estaba, digamos, colocándose, especializándose en este tipo de reflexiones, en estas tareas intelectuales. Pero como desde ese momento, estas tareas trascendentes, para utilizar el término de Simone de Beauvoir, que son la filosofía y la ciencia, y por consiguiente las reflexiones epistemológicas, resultaron ocupaciones hechas por los hombres. Los hombres detentamos desde estos orígenes, el monopolio del conocimiento, y por tanto las reflexiones que definieron y que normaron las prácticas científicas estaban, como se ha señalado, prefiguradas sobre un sujeto particular que por una serie de circunstancias que tienen que ver con la primacía de lo masculino en el mundo, justamente se tornaron universales, ¿no? Se desdibujaron esta impronta parcial para volverse, digamos, referentes neutrales, aparentemente neutrales. Y quisiera resaltar un hecho que es de la mayor trascendencia. Las universidades, como estos lugares que monopolizaron
la enseñanza, la profesionalización de los oficios y la creación de saberes tuvieron su origen también en el mundo occidental, porque digamos, la historia de las universidades en el mundo musulmán que precede a las universidades en Occidente, pero las universidades en nuestra suerte de sistema histórico estuvieron vinculadas orgánicamente a la Iglesia Católica, por las cuales fueron instituciones exclusivas para quienes estaban ordenadas a estos colectivos ordenados, es decir, hombres. Si pensamos, por ejemplo, que la Universidad de Bolonia, que es la universidad que se presume más antigua de Occidente, misma que data su origen de 1088, y pensamos en Salamanca, que es, digamos, nuestro referente hispano. Me temo que se trabó el video. Un origen y un desarrollo histórico largamente vinculado, digamos, a los hombres. Y por eso es muy importante subrayar que la presencia de las mujeres es realmente de tiempos recientes. Mediados del siglo XVIII, en las universidades norteamericanas un poco antes, pero la nuestra quizá a partir de la, no quizá, a partir de la reforma, es decir, del movimiento de reforma, que permite el acceso de las mujeres. Entonces, la condición de las mujeres es históricamente reciente. Y en muchos sentidos, hasta ahora, las universidades han sido espacios, como decía Marcela Lagarde, mixturados, pero permanentemente desiguales. Y la epistemología, fíjense, feminista, nace con una pregunta aparentemente inocente, que es una pregunta que en los años 70 o a principios de los años 80, muchas científicas y sociólogas especializadas en justamente la creación de los saberes empiezan a preguntarse por qué tan pocas mujeres, particularmente en el área de las ciencias experimentales. ¿Por qué, a pesar de que no existían barreras explícitas que prohibieran o filtraran la presencia de las mujeres en la física, en la química, en las matemáticas y demás, por qué su presencia seguía siendo tan minúscula y que además parece que no rebasa incluso en los países que siempre se enarbolan como estos países panacea del desarrollo, no rebasan el 30%. El 30% es digamos, el tope de la presencia de las mujeres en ciertas áreas del conocimiento, o por lo pronto en ese momento en que nace esta pregunta de por qué había esta suerte de postura minoritaria. Y esta pregunta lo que empieza a desentrañar es que la ciencia, como toda actividad humana, era una actividad gestada, digamos, producida a través del género. El género construía las formas en que los hombres, hasta ese momento casi monopolizados de estos espacios, discutían, resolvían, generaban una serie de preguntas, una serie de métodos, y la epistemología se da cuenta de que esto no es neutral, de que la ciencia está embebida desde la A a la Z de una suerte de presencia muy masculinizada, es decir, y uno piensa, por ejemplo, en las formas que predominan el quehacer científico, y uno va a encontrar ahí una serie de pautas claramente masculinas. La competencia, la apología a esta
al mérito individual, ¿no? Por ejemplo, si usted, un gran epistemólogo que es Kuhn, el de las revoluciones científicas, es una suerte de guerra, es decir, lo que está describiendo es cómo los paradigmas entran en pugna y uno vence al otro. Es una racionalización muy masculina de cómo es la ciencia y como digo, cómo debería de ser. Y una de las cosas que hemos aprendido, quizá quienes estamos aquí presentes en la palabra, probablemente las más jóvenes ya no tanto, es la idea de que la ciencia es neutral e incluso decirnos como una de las consignas que uno tiene que elegir temas, que tiene que problematizar a partir justamente de garantizar una suerte de alejamiento, ¿no? Entre más distante estés de tu objeto de investigación, esto garantizaría que la ciencia sea eso, objetiva, veraz, ¿no? Y lo que la epistemología empieza, la crítica epistemóloga feminista, de la epistemología feminista, empieza a develar es que el cuerpo sí que importa. Un poco esto que han señalado las colegas del punto de vista, el punto de vista lo que desnuda es que estos hombres que hicieron estas enunciados, estas grandes teorías, lo hicieron desde este cuerpo sexuado y generizado y por tanto era un conocimiento que era parcial. Y por tanto es una suerte de vuelta de tuerca a pensar de que uno tendría que asumir en principio la parcialidad que tiene que ver, que deriva de nuestra condición social. El sujeto sí importa, a pesar de que, como dice Harding, la doxa científica asumió que hablaba como Dios, porque hablaba desde ningún lugar, ¿no? Es decir, uno podía, incluso cómo fraseamos, cómo construimos los argumentos, siempre están despersonalizados, porque la asunción es de que la realidad se puede conocer y lo que hay que tener son herramientas probadas, eficaces, para poder hacerle hablar a esta realidad. Por lo tanto, no importa de dónde vengas, puedes estar en Tukmuntú, en cualquier lado, y la ciencia hablará, el conocimiento será uno porque las herramientas serán. Y bueno, para cerrar, lo que nos están proponiendo las feministas es que no, que siempre hay que recontar que este cuerpo está situado, que es parcial y que puede mirar la realidad desde ciertas coordenadas. Muchas gracias. Pues yo siento que esta pregunta nos da claramente los elementos, ¿no? Que llevan a pensar, uno, la epistemología, pensando que el conocimiento es una labor humana, ¿no? Y como eso se aprende y se construyen relaciones de poder y las relaciones sociales. Dos, que el conocimiento está situado frente a este proceso histórico que se ha basado en volverlo aparentemente neutral, que hay instituciones que lo hacen, esas instituciones como las universidades, o en el caso puede ser como los despachos de arquitectos o el gobierno, tienen ciertas reglas y esas reglas tienen una cuestión generalizada, pero también, como dice la doctora, como dicen, bueno, tanto la doctora Karime como la profesora Lourdes, hay cruces, ¿no? De relaciones, o sea, de características, no solamente por género, sino que justamente de las personas que están en la periferia. Y creo que también lleva a este punto que está presente en todas estas aportaciones, que es, pues, el conocimiento, ¿para qué, no? O sea, el conocimiento no solamente es la distancia y conocer neutralmente las cosas, sino que siempre tiene una aplicación. Y entonces, eso me llevaría a las siguientes dos preguntas del panel, pero si quieren ustedes lanzar otra pregunta, son bienvenidas, sobre cómo se relaciona entonces esta postura feminista específicamente cuando hablamos de la práctica de construir la ciudad.
de mantenerla y de gestionarla, y qué beneficios aporta para construir ciudades pues más justas y equitativas e incluyentes. No sé quién se anime a participar. Ahora sí voy a ser muy estricta con el tiempo. Adelante, Karime. Pues yo quisiera decir que, digamos, desde toda esta crítica que empezaron a hacer las feministas en la academia, pero no solo en la academia, sino también en otros espacios, incluyendo las propias, digamos, arquitectas y urbanistas feministas, que históricamente son muy pocas las que se han considerado feministas y han buscado una transformación a lo largo de los años. Tenemos sí elementos para definir que lo que han colocado desde por lo menos los años 60 del siglo pasado, en donde sí, digamos, se puede seguir una crítica más fuerte a la conformación de los proyectos de ciudad, incluyendo, por ejemplo, en esta concepción de los proyectos de ciudad, pues tanto a las intervenciones de los espacios públicos como a la vivienda, lo que ellas nos han, digamos, proporcionado son herramientas y elementos para un poco ver cómo las ciudades seguían cierto tipo de esquema, de patrón, que como ya yo decía en mi primera intervención, tiene que ver con un paradigma de una ciudad muy patriarcal, que sobre todo, digamos, también seguía el modelo de la ciudad medieval, y las que son aquí arquitectas urbanistas o están, digamos, interesadas en el espacio me van a comprender. La Ciudad de México incluso sigue ese esquema, o sea, en general las ciudades coloniales, como son las ciudades, las capitales, sobre todo de América Latina, han seguido el modelo de ciudad medieval, en donde había un centro que concentraba los poderes institucionales, y sobre el centro se creaban tanto las zonas económicas como las zonas habitacionales. Y este esquema de centralidades, que está muy presente en América Latina y en algunas partes de Europa, continuó hasta que, digamos, el paradigma no se cuestionó, y además ya no pudo ser viable porque evidentemente las ciudades crecieron sin control. Pero digamos, lo que ahora se contrapone a raíz de que estas feministas estudiosas del espacio vislumbraron es que había esta mirada muy neutral, o aparentemente muy neutral, del diseño de las ciudades, que sobre todo buscaba algunos elementos digamos, de resalte, como son la movilidad, en contra de las formas de vida y de la calidad de vida de los espacios, que buscaba el fortalecimiento de las economías, no necesariamente locales, pero sí de los espacios económicos, versus, digamos, otras formas de diversificar los espacios económicos, y que eso lo que trajo consigo era montar sobre una estructura de ciudad que ya no era funcional, un nuevo modelo de ciudad que tampoco ha sido funcional y que está en crisis, ¿no? Y cuando yo hablaba de esta, digamos, crítica que le hacían las feministas al modelo de ciudad, también estoy hablando de cómo hay ciertos, digamos, diseñadores de las ciudades que han sido paradigmáticos y que desafortunadamente se sigue enseñando en muchas escuelas de arquitectura y de urbanismo y de otras disciplinas que tienen que ver con, pues con el diseño de la ciudad, como los asentólogos urbanos. Se sigue formulando como una idea a seguir aquello que, digamos, propuso Le Corbusier, el proyecto Haussmann de París, la idea de higienizar los barrios de Robert Moses en Nueva York. O sea,
toda esta, digamos, todo este esquema de la tradición más rancia de lo patriarcal se ha venido refuncionalizando y a pesar de que se ha hablado en diversificar el modelo de ciudad, aún no hemos podido construir una nueva visión. Y creo que eso es lo que ahora sí que hay un conocimiento del urbanismo y de la arquitectura feminista más sistematizado se está proponiendo, porque se ha evidenciado con datos científicos cómo continuar con este tipo de modelos de ciudades no solamente hacen inviable la vida de las mujeres, sino hacen inviable la vida de todos y además hacen inviable seguir con un modelo que tampoco reconoce el daño climatológico, que por cierto, a quien más, digamos, impacta es a las mujeres, porque nos seguimos haciendo cargo de los cuidados, ¿no? Entonces, creo que es importante recuperar todas las críticas que se han hecho a estos modelos de la ciudad, tanto de la ciudad medieval como la que surge después, pero que sigue conformada en estas visiones centralizadas de las ciudades, en contra de ciudades con, digamos, propuestas que revaloren lo local, que se articulen a partir de lo local, que tengan en cuenta las movilidades no motorizadas y que obviamente tengan en cuenta los requerimientos que tenemos las personas, no solamente desde nuestras identidades, como pueden ser el género o, digamos, la clase social, la pertenencia étnica, la orientación sexual, sino desde nuestros ciclos de vida, porque se piensa además que siempre vamos a ser jóvenes, ¿no? Y que entonces vamos a tener nuestras capacidades vitales siempre activas. Y pues ya tenemos muchísimas ciudades en donde se evidencia que el costo, además del presupuesto de política pública en materia de intervención de los espacios, se va incrementando precisamente porque no se tomó en cuenta en el modelo de ciudad este tipo de elementos. Entonces, aquí yo le dejaría a la audiencia estas preguntas. ¿Cómo transitamos de este tipo de modelos tan anclados en las estructuras tan rígidas a modelos flexibles? ¿Cómo articulamos las centralidades? Porque ustedes saben que ya la Ciudad de México es una ciudad de varias centralidades. Entonces, ¿cómo empezamos a flexibilizar este modelo tan rígido hacia modelos más dialogantes, más flexibles, más abiertos, ¿no? Creo que lo dejaría yo hasta aquí, en este momento. Gracias. Muchas gracias, Karime. Tocas varios elementos y creo que se ligan con las participaciones anteriores. Anoté las preguntas que das a la audiencia para luego hacerlas llegar. Y no sé si Lourdes o Leo quieran participar en este momento. Sí. Adelante. Bueno, desde mi punto de vista, el problema de no visibilizar la participación de las mujeres en la ciudad no es de ahora, ¿no? Si ya desde el siglo XV hay un libro de Christine Pizan que se llama La ciudad de las mujeres o La ciudad de las damas, que lo hace en Italia, y que ya plantea esta visión tan masculinizada en la producción de la ciudad. Ha habido también urbanistas que han planteado otra visión, pero que realmente no se ha visibilizado y no se ha llevado a la práctica, sino muchas veces como un proyecto piloto, pero que realmente ya veían, ¿no?, esta condición de enfocarlo solo bajo la perspectiva masculina, ¿no? Para mí, una de las que se lo planteo ya en la época moderna es François Choy, que, bueno, yo siempre me dijeron que era hombre. Yo creo que por el tipo de nombre, ¿no?, que François es lo mismo para hombre que para mujer, pero esta falta, ¿no?, de consideración que nosotras podamos tener aportes.
porque tanto la arquitectura como el urbanismo ha sido eminentemente masculino. Es decir, tiene muy poco que esta visión se ha introducido en las universidades. En el caso, por ejemplo, de la UNAM, yo hice el laboratorio en 2010 y lo hice sin apoyo a la universidad, ¿no? Es decir, yo busqué financiamiento internacional y con eso lo hice. Y en 2017, a partir de esto hay una materia optativa, que esto se ha dado en todas las universidades, que es una materia optativa en donde vemos perspectiva de género en arquitectura. Y después con el movimiento estudiantil que estaba luchando por esta cuestión de violencia de género, ya se incluye una materia que es obligatoria, que es perspectiva de género en la formación profesional. Y ya no solo para arquitectura, sino ya tanto la optativa, que solo era para arquitectura, se amplía para las 4 licenciaturas, y en el caso de la de formación profesional también es obligatoria para las 4. Creo que esto sí ha sido como todo lo que se ha logrado para las mujeres a nivel de lucha. Es decir, aquí los derechos no se otorgan, ¿no? Los derechos aquí se ganan, y sobre todo para las mujeres. Creo que en este sentido sí, lo que no se ha visto, y actualmente tenemos también una lucha, bueno, en mi caso junto con las organizaciones sociales, es que entre como una variable, ya una invariable en el diseño, por ejemplo, en el programa de ordenamiento territorial. Ya lo hemos logrado en programas que son particulares, por ejemplo, en el programa comunitario de mejoramiento barrial, en donde lo que tratamos de demostrar es que las mujeres, bueno, desafortunadamente, tienen normalizado esta visión del trabajo para los otros y, por ejemplo, siempre solicitan equipamientos que resuelvan las situaciones de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, pero no de ellas, ¿no? Y entonces en 2000, el programa comunitario lo impulsamos en 2007 y se quedó como programa de gobierno, pero es hasta 2011 que logramos que tenga esta variable que era desde el inicio se tenía que plantear. Ganó un premio internacional, pero en los hechos, pues todavía, aunque yo creí que ya, digo, yo tengo un papel privilegiado, un puesto privilegiado, porque lo que hago afuera lo llevo a la universidad, y ya creí que de 2007 a 2011 ya había una generación que por lo menos ya tenía esta visión y podía hacerlo. Desafortunadamente, pues le dieron el premio al programa porque lo tenía, pero se llevó muy poco a la práctica. Creo que sí es muy importante, bueno, y en eso quizás porque la disciplina en la que me desarrollo es eminentemente práctica, ¿no? Entonces sí es muy importante el conocimiento, pero para mí es fundamental cómo se aplica, ¿no? Y la aplicación es multifactorial. Aquí no solo son los técnicos, no solo son los arquitectos y los urbanistas, sino también cómo es el diseño de la política pública, cómo es la demanda, ¿no? La demanda de la ciudadanía y cómo realmente tenemos que tener políticas integrales, porque esa también es una condición masculina. Aquí todo se ve fragmentario. Por ejemplo, esta solución de las ciudades en donde por un lado está la vivienda, por otro está la educación, por otro está la recreación, por otro la producción, que realmente responde a esta visión masculina de que él solo tiene una esfera, ¿no? Que es el trabajo productivo y el desarrollo personal. En tanto que la mujer tiene una esfera de trabajo productivo, otra
de trabajo reproductivo, que es la fundamental, y la otra de gestión comunitaria, y obviamente para el desarrollo personal le queda. Y entonces son estos nuevos modelos que se han hecho con la visión femenina de realmente integrar estos equipamientos para que la mujer no tenga que desplazarse grandes distancias para acudir a los diferentes lugares donde tiene que desarrollar su trabajo. Creo que sí tenemos nosotros no solo convencer, educar y formar a los técnicos, sino también a los funcionarios, pero también a la ciudadanía que demande esto. Porque si no lo hacen, esto depende mucho de la ciudadanía. Si en el caso de los funcionarios generalmente están 6 años y se van, pero la ciudadanía se queda viviendo en su lugar 40, 50 o 100 años, ¿no? Porque ya todas las viviendas, la mayoría son intergeneracionales. Entonces, sí tenemos que integrar realmente varias cosas, ¿no? Una, la formación, no solo, insisto, de los técnicos, sino de todos. También, en este caso, esta investigación que nos apoye para tener un conocimiento de cómo desarrollar esto, pero también unas prácticas concretas que vayan evaluándose para ver realmente lo que va funcionando. Sí, tenemos desde el urbanismo realmente una visión, bueno, el urbanismo y la arquitectura no son ciencia, ¿eh? Y tienen de todo. Sí, en la misma universidad está en 2 áreas, está en físico-matemáticas y en ciencias y humanidades, porque tiene todo. Lo que sí tenemos que tener claro es que no son objetos físicos, sino son una serie de espacios que son para habitar y que al centro están las personas, no están los objetos. Y creo que en ese sentido sí tendríamos que tener como una visión diferente para el diseño tanto de los espacios privados como de los espacios públicos. Porque todavía pues, lo vemos desde una visión técnico-formal, ¿no? Y creo que ustedes lo pueden constatar en todas las revistas de arquitectura y urbanismo, ¿no? Están las fachadas, los espacios interiores, las calles y todo, pero sin gente, ¿no? Porque lo que cuenta son los objetos físicos. Bien. Muchas gracias, Lourdes. Adelante, Leonardo. Pues solamente agregaría una idea que tiene que ver con el talante, el carácter crítico de estas propuestas. Es decir, el feminismo, como otras teorías críticas, en principio no son racionalizadoras del mundo tal y como se presenta, de las ciudades tal y como están constituidas y tienen que estar constituidas, sino justamente observa una serie de problemas, colocando un poco, como dice Lourdes, a las personas en el centro, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estas personas? ¿Qué color? ¿Qué constitución física? Porque lo que uno hay que preguntarse, y quizá no es un problema nada más de conocimiento, es un problema que tiene implicaciones prácticas. ¿Para quién diseñamos? ¿Cuál es el modelo canónico de este cuerpo sobre el cual se proyectan una serie de resoluciones urbanísticas puntuales? Bueno, eso es quizá lo que nos invita a reflexionar el feminismo, la epistemología feminista aplicada al urbanismo, ¿no? A observar estos cuerpos, observar que las ciudades justamente las mujeres no están en el espacio privado, las mujeres están ya en todos estos espacios y que requieren condiciones para que sus tránsitos, para que su habitabilidad sea una habitabilidad plena, libre, segura,
¿no? Y un poco también, como decía Karime, no solo pensando es decir, el género en sí mismo tampoco es neutro. El género está interseccionado con un montón de condiciones sociales que obligan también a imaginar, a usar esta creatividad de pensar en estas diversidades frente a los grandes desafíos que las ciudades actualmente están, digamos, colocando. Y yo quisiera nada más el ejemplo sobre la violencia. ¿Cómo fue importante que las mujeres accedieran a este campo cuando pensamos en la violencia citadina, en las violencias urbanas? Bueno, las primeras preocupaciones pasaban por los asaltos, los homicidios, los robos a las autopartes, o sea, toda una serie de criterios que justamente pautaron muchas de las intervenciones de los gobiernos para resolver, a veces mal resolver, porque ni los recursos ni la voluntad política estaba, pero bueno, pensemos que incluso en el mejor de los escenarios iban a resolver una serie de temas de inseguridad que eran pensados para este tipo de personaje, que era un hombre que tenía, digamos, esta movilidad amplia dentro del urbe, y que justamente el tema de la violencia sexual tiene que emerger a partir de que las mujeres colocan estos temas como algo que les es fundamental, porque es una situación agraviante casi universal para todas las mujeres, ¿no? Es decir, ser objeto de estas violencias y cuáles serían las resoluciones urbanísticas para, además de otras, porque no solamente se resuelve en términos de adaptar una serie de luminarias, sino implican muchas cosas más, pero lo que sí es que coloca este tema y permite pensar que las ciudades en este sentido no son ciudades eternas, que no son inmodificables. Por el contrario, que requieren ser intervenidas en función de estas personas que lo habitan con toda su diversidad y su transformación. Muchas gracias. Me gusta esta idea de recuperar los cuerpos porque lleva a pensar en la individualidad de cada quien, pero que además compartimos con otras personas que tienen las mismas características. Y a mí, cerca de mi corazón, siempre está el tema de la participación ciudadana, ¿no? De pensar a las personas que habitamos un territorio como ciudadanos del mismo, y para ejercer nuestro derecho a la ciudad tenemos que participar en decidir qué sucede con esas ciudades. Y creo que esta postura se desarrolla desde varios enfoques, pero que la epistemología feminista y el urbanismo feminista lo tiene en su corazón, justamente por esta cuestión de reconocer que el conocimiento es situado. Y también me gusta mucho la idea que proponen de que el conocimiento, y sobre todo desde esta forma crítica, lleva a la transformación, ¿no? Y creo que esto es importante también cuando hablamos de participación ciudadana, el tema de que en la vida cotidiana a lo mejor no vemos las posibilidades de transformación que hay, pero cuando alguien te puede abrir los horizontes, pues es muy rico, ¿no? Y eso se logra a través del conocimiento sistemático de la realidad. Entonces, voy a pasar a la siguiente pregunta, que es sobre ejemplos de aplicación, pero no sé si, yo veo que aquí en el chat alguien hacía un comentario que era sobre la dicotomía, ¿no? Que bien habían mencionado al inicio de la primera ronda, cómo la perspectiva feminista lleva a cuestionar estas dicotomías tradicionales. Y entre ellas está, por ejemplo, la dicotomía urbano-rural, o puede ser también la dicotomía entre espacios privados y espacios públicos. Entonces, también si podrían mencionar un poquito al respecto, les agradecería mucho.
ya sería la última ronda de conversación armada, digamos, y ya podríamos abrir una ronda para que ustedes pregunten al público o el público les pregunte. No sé si alguien quiere participar. Bueno, Lourdes, Karime y luego, bueno, Leo. Adelante. Bueno, yo creo que esta visión es masculina, ¿no? El fragmentar urbano, rural, espacio privado, espacio público, porque desde una visión femenina y sobre todo en el caso de la vivienda, la vivienda no es solo la casa. La casa, para ser habitable, requiere del entorno, porque en la casa no se produce agua, luz, drenaje, internet, etc. Ni tampoco en la casa voy a tener escuela, mercado, bueno, tortillería, panadería. Eso depende del entorno. De hecho, ahora la vivienda, como está considerada, que fue un cambio que se hizo en la ley de vivienda, que es una vivienda adecuada, que mínimo contiene 7 elementos, ¿no? Que esté bien ubicada, que sea asequible, que tenga los materiales y la mano de obra en el lugar con lo que se propone hacerla, que tenga accesibilidad, que tenga el equipamiento y la infraestructura básica, que sea habitable porque tenga todo esto, pero además que se adecue culturalmente, a esta diversidad, ¿no? Y quizás si no se cumple esto, ahí está el ejemplo de las miles y miles de viviendas abandonadas en donde solo se hicieron casas, ¿no? Que no había ni tortillería. Creo que esta visión la tenemos que modificar, ¿no? Y muchos de los ejemplos a nivel urbano que se tienen, pues es que ya están viendo que esta dicotomía no existe. Lo otro también en esta dicotomía urbano-rural es que la población cada vez es más urbana. En el caso de México, ya el 80% es urbano. Y lo que cambia nada más es la forma de producción, es el trabajo, ¿sí? Pero todos requerimos de lo mismo, porque todos tenemos derecho a lo mismo, no todos tenemos derecho a educación, todos tenemos derecho a tener una recreación, etc. Entonces, esto sí realmente está haciendo una modificación en esta visión binaria. Creo que es un artificio. Y yo sigo insistiendo, ¿no? Si el hombre solo va a la casa, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, pues así ve el diseño de la ciudad. Pero en el caso de la visión femenina, pues tiene una interrelación de actividades productivas, reproductivas, de gestión y de desarrollo personal, y no puede estar viendo esta división, ¿no? Que es totalmente artificial. Gracias, Lourdes. Adelante, Karime. Un poco aquí también quisiera comentar solamente 3 cositas. La primera, sí es referirme a esto que comentan en el chat de lo urbano y lo rural. Creo que también hay que innovar nuestras categorías de análisis para entender la complejidad de la relación urbano-rural, ¿no? Ahora, por ejemplo, se está utilizando mucho el concepto de urbano, lo que quiere decir que las personas que habitan ciudades que en algún momento fueron ciudades productoras de elementos agrícolas, se han transformado en otro tipo de ciudades y que, digamos, la manera de ser urbano, como dice Manuel Delgado, no solamente se ve en lo que calificaríamos como las ciudades, sino también en los espacios no necesariamente urbanizados, pero donde hay una identidad urbana, ¿no? Entonces creo que es complejo y yo invitaría a nuestras personas asistentes a utilizar y descubrir otro tipo de categorías, en donde, por ejemplo, está la de urbano, que nos permitiría entender a qué se le llama urbano y cuál es la relación del urbano y lo rural,
pero desde esta complejidad que estamos ya teniendo en el crecimiento de las ciudades, ¿no? México, al igual que otros países de América Latina, está viviendo un fenómeno de crecimiento de ciudades medias. No están creciendo las grandes ciudades como México, Sao Paulo, Río. Están creciendo las ciudades medias y están, digamos, en esas ciudades medias está otra vez reproduciendo el problema de las ciudades grandes. Entonces, por ahí yo dejaría cómo analizamos esto, ¿no? Con qué categorías y desde dónde. Pero lo que también quería como colocar a la luz de los comentarios que se hacen en el chat es la necesidad de mecanismos para que no solamente las mujeres, sino otros colectivos estemos presentes en la agenda urbana, cómo se constituye la agenda pública urbana y desde dónde podríamos estar presentes las personas que no necesariamente hemos podido decidir cómo se, digamos, interviene un espacio público y cómo se establece el entorno construido, ¿no? Entonces, creo que ahí nos hacen falta mecanismos de participación, no solamente los mecanismos institucionalizados, sino incluso generar agendas ciudadanas, en este caso de las mujeres, pues de la política pública urbana. O sea, yo en mi investigación no encontré una agenda como tal, ¿no? Creo que ha sido muy nuevo. Yo trabajé en un proyecto de agenda feminista de varios elementos que las mujeres colocábamos en esa agenda hace algunos años y se pincelaban algunas, digamos, propuestas para política pública urbana, pero no solo era de política urbana, y creo que eso sí tendríamos que entenderlo, porque entonces entenderíamos que no se trata de sumar a mujeres, como creo que está pasando, que ahora resulta que sumamos solamente a mujeres o a la diversidad, ¿no? Y no es así, tenemos que pensar las cosas desde la raíz. O sea, no se trata de poner un baño trans, se trata de hacer un diagnóstico institucional para saber cuál es el diseño adecuado de lo que sería un baño trans, por ejemplo, ¿no? O sea, este tipo de cosas creo que nos hablan de lo complejo que es el espacio, porque el espacio no solamente es un espacio geográfico de coordenadas físicas, el espacio es un espacio social, o sea, nosotros como entidades sociales constituimos un espacio que a la vez también nos constituye, ¿no? Entonces creo que eso es importante que lo empecemos a pensar, porque entonces vamos a relevar la importancia del trabajo de los cuidados en los espacios públicos, privados y domésticos, y lo que sí implica todavía para las mujeres, porque desafortunadamente en México las mujeres son las que están agotadas por el trabajo de cuidados que siguen haciendo y no hay quien entienda desde, digamos, los que sí intervienen en la política pública urbana, cómo se requiere una política de cuidados. Entonces, me parece muy importante, y yo termino con esto, porque en mi investigación postdoctoral yo hice una serie de, pues de elementos diagnósticos con las personas que forman a las y los jóvenes que en algún momento se van a graduar como arquitectas, arquitectos, urbanistas, y lo que yo descubrí es que se sigue colocando esta visión neutra. Claro que no estamos, ya no digo de género, o sea, no pasa por nada. Seguimos pensando que quien diseña las unidades domésticas, así como quien diseña los espacios públicos, son estos arquitectos que creen que hacen arte, como dice un artículo muy interesante de Jeremy Tilley sobre los mitos de la arquitectura. Ellos mismos o ellas mismas creen que están haciendo arte, que se hace con ciertas medidas, que se requieren ciertos metros y de ahí no lo sacas. Y me parece muy preocupante porque lo que sí estamos viendo, como creo que apuntaba Leonardo, es cómo la violencia tiene que ver también con el entorno construido.
las propias docentes de la Facultad de Arquitectura viven violencia, y esto yo lo descubrí a partir de mi investigación y es muy fuerte, y cómo no pueden colocarse otros discursos sobre el espacio construido o la intervención de los espacios públicos. Y a mí eso sí me preocupa, porque si no estamos trabajando en cambiar la visión de los, entre comillas, expertos, ¿cómo vamos a cambiar entonces el paradigma de cómo se diseñan los espacios públicos, las ciudades, desde dónde, ¿no? Porque además hay un sesgo de clase y de pigmentocracia muy grande, ¿no? Entonces creo que eso sí tendríamos que ir recuperando. Recuperando, sí, también esta visión de los cuerpos que importan en la ciudad, pero ¿qué cuerpos importan en la ciudad? Porque son ciertos cuerpos, no son todos, ¿no? Entonces creo que a mí me parecería que hay que tener mucho cuidado con lo que, digamos, cómo estamos denominando el fenómeno de las ciudades y de lo público, porque se están cruzando muchísimas cosas que sí van a afectar, como yo decía en un inicio, a las mujeres, porque seguimos teniendo esta carga de cuidados, ¿no? El que no tengamos agua y en México estemos teniendo en la Ciudad de México ya una crisis del agua, eso a las mujeres les va a sumar en trabajos de cuidado, porque son ellas las que gestionan los elementos de la vida cotidiana, no son los hombres, o hay muy poquitos, pero vean nada más las encuestas pues del INEGI respecto de las horas que se gastan cotidianamente en la labor de cuidados. Y no tenemos una ciudad cuidadora, o sea, no tenemos ciudades que acompañen el trabajo de cuidado de las infancias, no tenemos ciudades que acompañen el trabajo de cuidado de las adolescencias que requieren otras cosas, ni de los adultos mayores, ¿no? Lo que estamos teniendo son un proyecto de ciudad que sigue anclado en la riqueza que genera la ciudad para unos poquitos, porque la ciudad genera riqueza que se va a manos de los grupos inmobiliarios que sí están, digamos, muy inmersos en decidir el futuro de una ciudad como es la Ciudad de México. Y si no, pues ahí tenemos el caso de Mítica, ¿verdad? En donde rompieron al pueblo de Joco, hay una expoliación del pues tanto del patrimonio identitario de los habitantes de Joco como de las mujeres. O sea, había calles que eran más seguras para las mujeres en el barrio de Joco, pero bueno, con la llegada de Mítica rompieron esta lógica de cuidado y de autoprotección de estas mujeres en ese barrio, y como ese, creo que hay muchos ejemplos. Entonces, lo dejo aquí para la discusión, me parece muy interesante, y Mariana, pues yo te agradezco que traigas este tema que a veces creo que es tan poco abordado por quienes estudiamos el fenómeno de lo urbano y de las ciudades, de pensar que hay epistemologías diferentes para diseñar las ciudades y para intervenir los conflictos urbanos. Gracias. Muchas gracias, Karine. Y por último, le doy la palabra a Leonardo. Adelante. Justamente quería como pensar en intervenciones luminosas. Me parece que lo que Karim está apuntando es importantísimo, ¿no? Porque es todo lo que aún forma parte de los grandes obstáculos para tener ciudades sustentables, sostenibles, acompañantes, cuidadoras, ¿no? Porque realmente ese es el horizonte que tenemos como digamos, para dónde apuntar. Creo que una de las cosas que yo dejaría, que me parece importante resaltar las epistemologías críticas y particularmente la epistemología feminista, es justo en este cuestionamiento al binarismo, ¿no? Al binarismo de toda índole. Ya tenemos aquí varios, entre otros el de ciudad, rural, público-privado, y yo agregaría otro que me parece importante, que tiene que ver con los expertos, y lo pongo en mayúscula, en masculino, y las personas legas, ¿no? Las personas que tendrían que ser objeto
de lo que uno resulte de sus saberes y sus intervenciones. Y me parece que quienes estamos aquí presentes formamos parte, al menos tenemos una mayor sensibilidad para saber que los diseños desde el escritorio, con todo el cálculo matemático y técnico, son justamente diseños destinados al fracaso. Y yo eso se los aprendí a las arquitectas. Conceptos como el paso del burro, no sé si están familiarizadas. Cuando uno proyecta por dónde se supone que el tránsito peatonal va a concurrir, y resulta que la gente pasa por otros lados y deja la huella. Bueno, esa es la llamada de atención para poder romper esta idea de que quienes estamos en los espacios del saber o del poder tenemos todos los elementos para poder justamente transformar según una serie de cánones muy científicos o muy técnicos o muy profesionales, una serie de circunstancias que luego no son las correctas, no son las adecuadas. Lo que implica es que darle legitimidad a los saberes de las comunidades, de los grupos, de las mujeres que están haciendo uso de los espacios, demandando servicios, transitando por el transporte público, ¿no? O sea, en función de eso, creo que es un imperativo romper estos techos y estos castillos de marfil académicos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo está mal. O sea, en ese sentido, si no tomamos en cuenta en una suerte de diálogo cada vez más horizontalizable y horizontal, ¿no? No podemos tener la seguridad de que estos grandes desafíos puedan ser resueltos. Y a veces es un poco, es eso, es abrir la escucha, abrir la sensibilidad. Y yo quisiera traer a colación uno de los ejemplos que ni siquiera en ese momento estaba, digamos, colocado el feminismo como un eje sustantivo, pero que tiene que ver con cómo justo en el Molino, en esta zona del oriente, cuando apenas empezaba a poblar por justamente organizaciones sociales, quienes estuvieron a cargo de los proyectos de diseño urbanístico le dieron voz y le dieron credibilidad a lo que las mujeres decían. Y en uno de estos lugares hicieron en el Molino calles en zigzag, porque las mujeres tenían la preocupación de que sus hijas e hijos iban a salir a las calles a jugar y que necesitaban evitar que los vehículos transitaran a grandes velocidades. Y lo que se les ocurrió fue hacer calles en zigzag, lo cual es un ejemplo muy luminoso de darle legitimidad, crédito a las preocupaciones de quienes iban a habitar este lugar, ¿no? ¿Qué es esto? Uno de estos ejemplos de una virtuosa interlocución entre quienes tenían los saberes y quienes también tenían estos otros saberes para los que se iban a generar estos lugares en la ciudad. Bueno, quisiera nada más dejar esto apuntado y bueno, pasaremos a la segunda fase seguramente, Mariana. Sí, muchas gracias. Pues justamente ahora abrimos la ronda de comentarios para parte del público para mayor interacción. Anímense, ahora les invito a que levanten la mano. Hablar de viva voz es muy rico el diálogo.
Tenemos unos comentarios aquí en el chat, no sé si quieren revisarlos. Uno es sobre justamente la relación con la mercantilización de un predio o de un territorio, ¿no? Y que, bueno, justamente creo que surge por este tema de Mítica y el pueblo de Joco. Luego viene otra cuestión sobre el binarismo y la complejidad, ¿no? Que en una actualidad que es obviamente compleja la realidad, hay que pensar desde justo este enfoque de complejidad. Y veo que hay una mano levantada, entonces le voy a dar la palabra a Anet Nova. Anet, adelante, por favor, sé sintética. Hola, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Anet Nova, estoy desde acá de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y creo que es muy interesante escuchar todo esto y aprender mucho. Todavía soy estudiante, entonces me aporta mucho a mí desde las áreas que estoy estudiando, que es comunicación y también ciencias políticas. Y creo que tuve la fortuna de tener una maestra que en los últimos semestres, en mi tesis respecto a urbanismo feminista, me habló de la epistemología feminista, ¿no? Y me lo planteó. Y cuando lo plantea, yo le decía, maestra, ¿por qué 2 años atrás, previo a la tesis y todo lo que hemos tenido, por qué nunca se nos habló de que existe esta ruta, ¿no? Y justamente con lo que mencionan, si seguimos formándonos con esas ideas tan androcéntricas, tan patriarcales, pues el cambio de la ciudad no va a suceder, porque en las personas que nos estamos formando vamos a repetir el mismo patrón. Entonces creo que sí es muy importante el papel de las universidades para cambiar eso, porque de tal manera seguimos replicando. Y también en otro punto que he visto es el de entender que sí hay otros marcos, ¿no? Y creo que los otros marcos no solamente se deben de dejar en el género, porque sí son importantes, pero creo que como también mencionaron, hacemos ciudades para el momento y no pensamos en otras personas fuera de que no tienen voz, como las personas que tienen una limitante física, una discapacidad, y sobre todo pensar en un futuro, ¿no? Vemos muy bonito que ahorita nos podemos mover, yo como joven me puedo mover, pero no pienso que en 30 años tal vez me pase algo y no pueda caminar bien, o simplemente como mencionaban, las personas mayores no pueden moverse tan rápido, ¿no? Entonces, ¿qué ciudad estamos construyendo en este momento? Pero también, ¿qué vamos a aportar para cambiarlo? Y no obstante, yo creo que desde donde he estado, he intentado, pero creo que también es muy importante la toma de decisiones. Yo he sido activista y una vez alguien me dijo, sí, pero aunque seamos activistas y no tomamos las decisiones, es muy difícil cambiar las cosas. Y también ya lo intenté, obviamente tocando puertas con las autoridades, pero pues te das cuenta de que, una, desconocen totalmente el tema, lamentablemente, y dos, tampoco les importa. Yo hoy en la mañana me levanto con la noticia que ayer hubo un foro aquí en mi ciudad para la ley de movilidad y seguridad vial, que no se ha armonizado en 2 años. El foro fue ayer, la invitación se hizo pública ayer y solamente había hombres y solamente había gremios del sector automotriz. Entonces creo que también ese es un mensaje muy claro de las autoridades, cuáles son sus prioridades. Y pues nada, seguir tocando y hacer algo para cambiarlo, ¿no? Estamos ahorita iniciando con las poquitas cosas que nos pueden pasar en el futuro, como la crisis hídrica, inmobiliaria, de contaminación, de temas del transporte público. Entonces creo que también es un momento de reflexionar en todos estos ámbitos y todo esto pues me ayuda bastante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anet. Hay una mano levantada en Loarri. Si quieren, tomamos 2 rondas de comentario y luego vemos. Adelante, Loarri. También intenta Muchas ser gracias. sintética, por favor. Claro, gracias, muchas gracias, maestra Mariana. Buenas tardes a los ponentes. Muchísimas gracias por su valiosa plática, ¿no? De estas epistemologías. Una pregunta. Ustedes comentaron de la preocupación del conocimiento científico que ha estado dominado por el pensamiento occidental y también por esta epistemología hegemónica. Desde su punto de vista, ¿cómo evaluarían el conocimiento actual que ofrecen las universidades justamente para abonar a esta igualdad, ¿no? de género, a esta usos de espacios para las mujeres? Y por otro lado, ¿qué propone? ¿Qué sería bueno construir y qué sería bueno deconstruir? Muchas gracias. Gracias, Loarri. Bueno, pues les dejo estos 2 comentarios, ¿no? A ver si alguien quiere hacer tener una reacción y no sé quién quiere empezar.
Sí, yo. Adelante, Lourdes. Sí, yo creo que uno tiene que estar convencida de que quiere tener un cambio, ¿no? Porque si no es así, realmente no se va a lograr porque es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo, que lleva esfuerzo y que se busca involucrar muchos actores. Voy a poner mi caso. Yo, el primer artículo que hice sobre la participación de las mujeres en la elaboración de políticas públicas, en este caso de vivienda, fue en 1996 y fue para la conferencia de Hábitat 2. No se publicó acá, se publicó en El Salvador. Y desde entonces se ha venido luchando porque se integre a lo de arquitectura y urbanismo, porque doy en las dos, soy parte de las dos licenciaturas. Pero también he luchado porque las organizaciones sociales, no es que ellas no reivindiquen la necesidad de que las mujeres tienen ciertos derechos, sino que sus necesidades son otras, sus prioridades son otras, ¿no? Sí, no están luchando por puestos de poder o tener más capacidad de decisión, porque las necesidades básicas son agua, drenaje, vivienda, escuelas, etc. Pero en esa lucha, ellas se van capacitando y van teniendo otra visión, ¿no? Sí, creo que hay una condición de, por ejemplo, la participación. Sí, algo que mencionaba Leonardo. Sí, en mi caso, nosotros siempre hemos partido de la experiencia de la gente. Sí, para mí, es quizás una visión marginal dentro de la arquitectura, pero que tiene un lugar en la facultad. Esto, y en el mundo, porque esto se hace en todo el mundo. Creo que entonces la participación no se da porque es una cesión de poder. Yo, como arquitecto, le cedo el poder a la gente. Ya no soy el que va a decidir cómo deben de vivir. Ahora voy a partir de cómo viven ellos y a tratar de solucionarlo a partir de lo que ellos me están diciendo. Y eso, pues es obvio que para la gente, pues resulta muchas veces algo, pues traumático, ¿no? Digo, un funcionario, pues, lo que busca es tener la decisión total y el permitir que participe la gente, pues es insisto, una cesión de poder, porque se va a poner en cuestionamiento muchas veces lo que él está diciendo. Esto lleva a que tenemos que cambiar esta visión. Si de algo que, Leonardo decía que es algo que nosotros trabajamos, nosotros integramos el conocimiento académico con el conocimiento popular, que es algo que ya decía Paulo Freire y ahora lo señala Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Hay que integrar esto porque ellos saben una cosa que yo no sé, y yo sé otra cosa que ellos no saben, ¿no? Entonces, integrémoslo para también poder así transformar una situación. Esto, la verdad es que no muchos quieren cambiar. Creo que yo un poquito discrepo de Karim en el sentido de que pues todos los arquitectos tienen esta visión. Yo diría que no, la verdad que sí somos un grupo marginal, pero por ejemplo, los que ahorita están en ordenamiento territorial y en la CONAVI fueron mis alumnos y ellos ya tienen una visión de tener al centro a las personas. Y realmente creo que, yo no digo que por ser mis alumnos ya, no, creo que por lo menos sembré la semilla de tener o de que tuvieran otra visión. Sí somos un grupo marginal, no solo acá, sino en todo el mundo. Esto se hace en Argentina, en Colombia, en España. Sí, yo he estado en varios lugares y esto se hace. Creo que sí lo que debemos hacer es impulsar esta visión y lleva tiempo, lleva esfuerzo,
Sí, no es tan fácil porque hay que trabajar con muchos actores y convencerlos, pero yo creo que si tiene uno el convencimiento, pues lo va a hacerlo. Muchas gracias, Lourdes. Veo que levanta también la mano Karime. Adelante, Karime. Sí, bueno, yo solo dos cosas. Una es que creo, no solamente en arquitectura y en urbanismo, o sea, creo que, y estudien en las universidades, como decía la compañera hace un ratito, creo que nos siguen formando en la producción del método científico tradicional. Hay que revisar incluso los artículos que escriben todavía aún las colegas y los colegas en donde colocan a Thomas Kuhn, a Karl Popper, digamos, a Lakatos como los ejemplos de la epistemología del conocimiento. El conocimiento desde la epistemología feminista no es un conocimiento, aunque a mí me encantaría, pero no es un conocimiento generalizado, es así. O sea, el grueso de las formaciones en el país y tal vez en otros países sigue siendo el método científico tradicional. Han acusado a las investigaciones feministas de ser poco serias porque no les dan a veces cierta calificación de objetividad, a pesar de que las feministas lo han venido demostrando, no solamente aquellas que hacen investigación cualitativa, sino las que hacen investigación cuantitativa, porque también hay que decirlo, tenemos datos desagregados por sexo gracias a lo que se ha hecho desde el trabajo de las investigadoras feministas, si no, no tendríamos esos datos. Y yo aquí les invitaría a ver dónde faltan datos desagregados por sexo para que nos demos cuenta de cómo están posicionados los discursos de poder en las disciplinas. Yo no digo que todos los arquitectos o todas las arquitectas no tengan esta visión. Digo que sigue siendo desafortunadamente hegemónico que se siga formando ahí a un grupo amplio de estudiantes, sobre todo del ámbito de la licenciatura. Porque lo que yo encontré con mis investigaciones es que en la licenciatura todavía se forma de esta manera tradicional, aunque se va resquebrajando después cuando las y los estudiantes llegan a otros grados, ¿no? Ahora, a mí me parece importante relevar, por ejemplo, que las urbanistas y las arquitectas, cuando, digamos, llegan a tener, digamos, una capacidad de profesionalización reconocida e importante, no están en los mismos espacios de poder que los arquitectos hombres. Y vean, por favor, nada más los datos, porque los datos hablan. ¿Cuántas mujeres de las disciplinas arquitectónico-urbanísticas están dirigiendo despachos? Están ocupando espacios de poder de la política pública urbana, no solamente en México, en el mundo. Vean cómo se da el premio Pritzker. ¿A quién se le dio? La primera mujer fue Zaha Hadid y no fue una mujer que diseñara a partir del género, porque a ella no le importaba. Zaha es una mujer reconocida por el trabajo y el aporte a la arquitectura en términos de arte, pero Zaha Hadid no era una mujer feminista, punto, ¿no? Entonces creo que sí hay que ir diferenciando estas cosas para que podamos entender y podamos dejar de simular, porque eso es lo que está pasando, que en muchos espacios de poder, incluidas las universidades, se está haciendo un trabajo de simulación de que como ya doy materias de género, pues ya estamos un poquito más sensibilizados. Y pues yo sí les invitaría a revisar las investigaciones que han hecho otras colegas sobre nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí Leonardo no me va a dejar mentir porque tanto Patricia Castañeda como Norma Blázquez en el CEICH desde hace muchísimos años han hecho investigaciones sobre el espacio de poder que ocupan las académicas y cómo han llegado las académicas a esos espacios de poder o cómo no han llegado las académicas a esos espacios de poder. Y sigue habiendo, desafortunadamente, una serie de estructuras que desalientan a las mujeres para ocupar los espacios.
O sea, cuando veamos los números otra vez, cuando las mujeres se titulan, no quiere decir que ese número de titulación de las mujeres va a llegar en ese mismo número a ocupar espacios para desarrollar su profesión. Además, otra cosa, como decía Leonardo, con el cuerpo de las mujeres sigue teniendo la carga de la reproducción humana. Entonces, o bueno, el cuerpo también de los hombres trans en este caso, pero no me voy a meter ahorita en este momento ahí. Quiero decir que cuando las mujeres toman la decisión de ser madres, eso les implica en términos de profesión lo que no les implica a los hombres. Y también veamos los números. Entonces, creo que en este sentido, todo esto suma para invitarles a fortalecer el trabajo de pensar desde otras epistemologías, desde epistemologías que coloquen, digamos, las relaciones de poder en el centro y que nos ayuden a vislumbrar por qué, en este caso, vivimos en este tipo de ciudades y nos demos cuenta de cómo se definen los ordenamientos urbanos, cómo se definen las normatividades y los usos del suelo, por ejemplo, por qué hay un reciclamiento del espacio, cuáles son los espacios públicos valorados y cuáles son los espacios públicos a los que no se les da valor ni presupuesto, y cómo, digamos, se definen este tipo de elementos ya en el día a día, no solamente de las instituciones, sino de la relación de la ciudadanía con las instituciones, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Karime. Y por último, le doy la palabra a Leonardo. Leonardo, adelante. Gracias, Mariana. Bueno, yo finalizaría rescatando la preocupación de Annette, que es la que de alguna manera ha articulado las intervenciones últimas en torno a la labor de las universidades. En efecto, las universidades, quizá no lo expliqué de manera clara, pero en la larga historia de nuestras universidades, la presencia de estas intrusas, entre otras tú, Annette, es muy reciente. Y eso, además, se suma a que son espacios profundamente generizados, pautados con valores, normas, concepciones generizadas en masculinas, patriarcales. Y en efecto, desmontar esto, que además es nodal como porque lo que estamos haciendo es formar a las y los y les profesionales, a las y los científicos, a las y los y les humanistas, es nodal. Y claro, seguir reproduciendo, por supuesto, lo que dice Karime es real. Además, es una universidad, la nuestra, que se ha caracterizado por jugar al gatopardismo, ¿no? Ha sido, y por eso el movimiento de las chicas ha sido tan vehemente y tan radical, porque te ven la cara todo el tiempo. Es una suerte de cambiar para no cambiar. Sin embargo, a pesar de todas estas cosas, justamente yo quería compartir un texto de quien hoy ocupa la coordinación de igualdad de género, que es un texto fundamental porque además es sistemático, nos habla nuestro idioma, nos coloca justamente el estado de la cuestión de la epistemología, y alguien por ahí decía muerte al binarismo. Yo quisiera que el binarismo lo superáramos, pero también una de las cosas que yo les he aprendido a estas maestras es que la complejidad es complicada. Lourdes decía, claro, quien toma decisión desde el poder o desde el saber poder es eso, muy expedito, no consultas.
un puente aquí en donde yo creo por mis cálculos que es necesario. A esa decisión, digamos, la ecuación en otras epistemologías y en otras prácticas disciplinares más democráticas implicaría, pues eso, dialogar con otros saberes, con otras disciplinas, que hace que esta decisión que era tan sencilla, porque el autoritarismo tiene eso, pues se haga más complicado. Pero sin embargo, yo digo, vale la pena estos diálogos. Y claro, quienes estamos aquí, quizá lo que nos quede es seguir replicando lo que aprendimos y lo que aprenderemos, ¿no? Para justamente generar profesiones, profesionales, docentes e investigadoras e investigadores que tengan otra manera de encarar la realidad, ya no en estas claves androcéntricas y patriarcales que le han hecho mucho daño al mundo, a las ciudades y a quienes habitamos en ellas. Muchas gracias, Leo. Y si quieren se los paso, o sea, se los mando ahorita en este texto. Sí, te lo agradeceríamos muchísimo para que tengamos acceso a este texto que, como bien dices, es clave, ¿no? Es una pieza muy importante para entender de qué hablamos. Pues yo les quiero dar las gracias. Yo creo que salen muchos temas, muchos puntos a retomar, pero para cerrar esta conversación, que es pausarla, luego continuamos platicando, me gustaría llevarme 4 elementos. Uno, esta cuestión que se ha visto desde el inicio del panel, que hay una transformación histórica, ¿no? Y que frente a universidades que durante 1000 años fueron absolutamente elitistas, para un solo sexo, para un solo interés, para grupos de poder, pues últimamente se ha abierto esta universidad con la lucha de las personas que desde las periferias dicen, vamos a entrar ahí y vamos a transformar las instituciones. Y eso se replica en muchas esferas de la vida, no solamente las universitarias. Entonces, a mí me gustaría llevarme algo positivo. Faltan muchos cambios y transformaciones, sí, pero hacia allá vamos y el chiste es trabajar continuamente y no dejar la lucha, ¿no? Y tejer redes, yo creo. Esto es importante. La otra cosa que me gusta llevarme es gracias a todas las panelistas por la claridad para explicar lo que es la epistemología y cómo se relaciona la construcción del conocimiento con las posibilidades de transformar la realidad. Y la otra cosa que también me llevó cercana a mi corazón es esta cuestión de dar voces y construir diálogo horizontal y participación horizontal, pues permite transformar la realidad y las ciudades, pero también implica aprender a hacer cosas distintas, ¿no? Y siento yo que en el urbanismo y en términos de, cuando hablamos de gestión urbana, muchas veces lo que apremia es el tiempo. Es decir, rápido pon el puente porque si no la gente se muere aplastada. Pero entonces tenemos que practicar más estos formatos de diálogo horizontal y de tomar decisiones horizontales para hacerlas más rápido. Porque si no practicamos, nos vamos a tardar siglos en ver dónde se pone el puente del que hablaba Leo. Entonces, pues nada más es una invitación a continuar con este diálogo desde sus esferas, con redes, unirse para transformar las instituciones para que sean más justas, más horizontales y también para que el conocimiento sea pues mucho más enriquecedor. Y yo les voy a mandar el texto que quedó, ahorita ya me lo compartió Leo, y lo mando por correo a quienes entraron al panel para que lo tengan ahí de referencia. Finalmente, y ahora sí es el anuncio, el seminario tiene su próxima sesión, que es un panel que hacemos para el 8M, en conmemoración del 8M, va a ser el 15 de marzo, y justamente el tema que vamos a abordar es sobre presupuestos urbanos con perspectiva de género para la equidad de género. Entonces, muchas gracias a las personas que participan. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Karina. Y nos vemos. Hasta luego. Saludos, abrazos.